Y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre Santo, Padre bueno, Señor, que esta porción de la palabra sea de bendición para nuestros corazones, que sea de bendición para nuestra vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Dios mío, y que pueda caer en buena tierra y que lleve fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, como lo dice tu palabra. Amén. Puede sentarse, amado. Padre, que podamos prestar atención a lo que tú traes para nuestras vidas hoy. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque hay un remanente fiel que aún viendo el día gris dijeron: no importa que vaya a llover, yo voy para la casa a gozarme y alabar al Señor. No importa que la selección perdió ayer y se quedó en la Copa de Oro, yo voy a adorar al Señor con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Porque Él tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Es necesario, iglesia, que en nuestra mente tengamos claro que Dios tiene un plan y un propósito. Esto que leímos se desprende de una carta que Jeremías envía a los cautivos. El pueblo había caído en cautiverio, y muchas veces nosotros lo usamos para darle una palabra de alegría, de aliento a otro. Realmente esta era una profecía o una palabra para Israel, pero también puede ser aplicada para nosotros sin sacarla del contexto. Israel había fallado al Señor, así como muchos de nosotros, como empezó hablando el hermano Yamir. Lázaro había muerto, ya hería. Muchos de nosotros, todos, no muchos, todo el que no tiene a Jesús en su corazón muere, nace en muerte, por cuando todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Israel se había apartado de los estatutos de Dios y cayó en desgracia ante el Señor. Cayó en una fuerte desgracia por su corazón alejarse de lo que Dios le había mandado que tenía que hacer, por desobediente. Esta palabra también nos da luces y herramientas del corazón de Dios, y que Él tiene un plan y un propósito para cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, su iglesia. Si nosotros tenemos un corazón completamente deseoso y con el anhelo y el deseo de buscar de Él cada día, con toda nuestra fuerza, como dice aquí la palabra. Y el Señor le está diciendo a su pueblo: que habían fallado y habían caído en un juicio. Es cierto, pero el Señor, aleluya, tenía una mente y un plan decretado para cada uno de ellos, a pesar de su caída. Por eso es que hoy usted está aquí, porque Dios tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros conocemos al Señor, hay un cambio, tiene que haber un cambio de actitud. Pasamos de servidores de Satanás y de la carne a servidores de Cristo y utilizados por el Espíritu Santo de Dios. Israel recibe esta palabra por medio del profeta Jeremías, y nosotros hoy estamos recibiendo esta misma palabra inspirada por el Espíritu Santo para la vida de cada uno de nosotros, que hemos escapado como por fuego de las garras de Satanás. Porque nosotros ahora pasamos de ser servidores de lo que éramos antes, del mundo, de las pasiones, sus deseos, a ser servidores de Cristo. Pero hay precios que hay que pagar. El Señor tiene pensamiento y tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso Él nos manda a buscar todo lo bueno, lo amable, lo de buen nombre. En esto dice que debemos estar enfocados. Pero hay alguien
que no quiere que estemos enfocados en lo bueno, en lo honesto, en lo de buen nombre, que es Satanás. Entonces hemos entrado en una liga, en un equipo, en un ejército, en una armada, que es la liga del cielo, en la liga de el cielo nuevo y la tierra nueva, aleluya, del reino de los cielos. Ahora Él nos da unas herramientas, dice, entonces me invocaréis y yo vendré. Entonces oraréis y yo los oiré. El Señor nos da muchas herramientas, porque Él no nos manda a una batalla desarmado, o no nos manda a una guerra, o no nos manda a nosotros a una misión sin darnos una estrategia, un plan a seguir. Cuando llegó el Espíritu Santo, aleluya, la iglesia fue revestida de un poder especial que vino sobre la vida de cada uno que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, como Rey de ellos, de su corazón, de su vida, de su familia, de su mente, del todo de nosotros. Nosotros a veces nos vamos como descarriando sin darnos cuenta, pero para eso el Señor trae una palabra de exhortación, de consolación y de edificación a la vida de nosotros, para que entendamos que cuando el Señor dijo, yo tengo planes de bien y yo tengo un propósito, es que Él quiere que tú llegues al final de lo que ya Él te prometió. Al final de lo que ella te prometió es que tú serás salvo, tú y tu casa. Tú al final llegarás al destino final que el Señor te trazó en tu vida. Pero es necesario buscarlo de todo corazón. Cuando nosotros le buscamos al Señor, le vamos a hallar. Cuando nosotros oramos a Él, Él nos oirá. Y cuando tú lo haces y dice que debes hacerlo con todo corazón. Cuando habla de corazón, habla de todo del corazón salen los pensamientos, habla de tu mente, habla de tu forma de actuar. Todo tiene que ser, aleluya, lineado a la presencia del Señor, a la búsqueda del Señor. Nosotros estamos viviendo en una vida que ha sido una misericordia de Dios que nos ha regalado. Pero cuando tú escuchas, yo quiero que tú entiendas que Él le da un plan al hombre y ese plan tiene un propósito. Y quiero usar como ejemplo a José. Me encanta la vida de José, que eso está en Génesis, el capítulo 37, si no me equivoco, de Génesis. Sí, correcto, 37. Y yo quiero que usted entienda que esto que Jeremías habló y mencionó del plan de Dios y el propósito de Dios, voy a usar a José como ejemplo y véase usted como José, para que podamos entender lo bueno que es el Señor. Y todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene un propósito en Dios y tiene un porqué en Dios. La gracia que nosotros tenemos y la misericordia no viene en nuestra conducta solamente, ni tu intelecto, sino que dice que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda dádiva viene de Jesús, viene del Señor. Amén. Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Entonces, si el Señor nos está diciendo que tenemos planes de bien y no de mal para nuestra vida, ¿a usted no le parece que ese mismo Dios que te está dando un plan no te dará la estrategia y te encaminará hacia ese destino final? Nosotros en esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros, o sea, somos viajantes, visitantes en esta tierra, pero tenemos un plan y una estrategia trazada por el Señor. En el caso de José, que quiero tomar como ejemplo, era un joven de 17 años, tenía un propósito, como usted y como yo, tenemos propósitos en el Señor. Pero quiero que tú entiendas que en este plan de Dios, tú vas a tener talento, vas a tener dones, vas a tener herramientas que el Señor te entrega para que al final tú las puedas usar.
y cumplas el propósito que el Señor te ha destinado o te ha trazado en tu vida. En la vida tuya, tú caminarás, pero hay pensamientos ya que el Señor tiene para tu vida, que tú ni te imaginas. Esas cosas que ojo no vio, ni oído dio, ni han subido al corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparadas para los que le aman. José tuvo una batalla terrible desde que arrancó, desde niño, desde joven, tuvo una pelea terrible. La vida de José es una vida igual a la nuestra. Póngase usted como si usted fuera José. Dios le provee a José todas las herramientas para que pudiera llegar al final y conseguir el destino que Dios había trazado en su vida. Así mismo a nosotros Él nos provee. Resulta que José era un joven soñador y pasaron muchas cosas en su vida, quizás como muchos de nosotros que tenemos muchos sueños, pero seguimos caminando hacia un objetivo que el Señor nos tiene trazado. Pero a veces los sueños tuyos no son los sueños que Dios tiene para ti. La palabra dice que Él tiene sueños y tiene, aleluya, un corazón para hacerte el bien. En esta historia de José, el padre de él era Jacob y lo amaba. Cuando tú lees el Génesis 37, dice que esta es una historia que relata la familia de Jacob y José y sus hermanos. Era José y sus hermanos. José era el más chico, un joven de 17 años. Dice que vivía junto a sus hermanos y apacentaba ovejas. Y dice que apacentaba con los hijos de Bilha, y la otra era Silpa, mujeres de su padre. O sea, él tenía otros hermanos de Jacob, pero él era el menor. Y él era el niño querido del papá. Pero dice la Biblia que José le informaba todas las cosas que hacían mal a sus hermanos, al papá. En estos tiempos José, usted dirá, era un sapo. Porque ¿cómo es que todas las cosas malas que hacen los hermanos él va y se lo dice al papá? Pero ese no era el propósito de José. El propósito de José era corregir, aleluya, a sus hermanos, evitarlos que pecaran. Amén. Cuando tú te constituyes, aleluya, en un hijo de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, a veces nosotros no vamos a encontrar mucho ser del agrado de las demás personas. ¿Sabe por qué? Porque las personas no están viendo lo que tú estás viendo. Y él amó más a José que todos sus demás hijos. ¿Cuántos se sienten más amados que todos los demás hijos? Del Señor me refiero. Yo me siento el más amado del Señor, porque Dios es el que más le perdona, aleluya. El que más le perdona, todavía tú tienes que ser mucho más agradecido. Amén. Nosotros a veces perdemos cosas de vista cuando el papá le da una túnica de colores. Era una túnica que solamente utilizaba la gente de la realeza. En otras palabras, él estaba diciendo: yo creo en lo que el Señor te tiene algo diferente. Yo creo que el Señor te tiene a ti un lugar destinado donde tú serás un hombre que estarás en opulencia, en eminencia. Y esa misma forma el Señor nos mira, porque nos cambió nuestra vestimenta y nos puso una nueva vestimenta. Así que lo que el mundo dice de ti, a ti no te tiene que importar. Impórtate que tu padre cambió tu vestimenta y te dio una túnica, porque Él entiende que tú eres un hijo de Dios y tienes un propósito y una meta donde vas a llegar. Él estaba diciendo a su hijo, Jacob le estaba diciendo a su hijo, y en este caso el Señor a la iglesia: tengo algo especial para ti. Tengo algo especial para ti, iglesia. Lo decía mi hermano Yamil cuando estaba predicando, dando la enseñanza también. Él dice: hoy el Señor tiene algo para usted. ¿Qué le tiene el Señor a usted? Me acuerdo la parábola del hijo pródigo. Lo primero que hizo el papá cuando vio a su hijo desalineado, vuelto leña, hediondo, a loco, árabe,
árabe talibán, corrió y lo abrazó y mandó a cambiarle la vestidura. Eso es lo que hace Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú te sientes en lo peor del pecado, el Señor, y tú caminas hacia el Señor, aleluya, Él cambia tu vestidura, Él cambia tu lamento en baile, aleluya, y te llena, aleluya, de su amor y de su gozo y de su paz. Ahora, Él está esperando que nosotros corramos hacia Él. Aquí el Padre le está diciendo: yo tengo planes de bien para tu vida, hijo mío. Tú serás alguien en la mano del Señor. Y hoy la iglesia tiene que entender que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Tú serás alguien en la mano del Señor. Planes de bien y no de mal. Ahora, esa túnica de colores, en hebreo, ketonet, pasim, ¿qué significa? Manto de realeza. El Señor tenía un propósito predeterminado para que José en un momento de su caminar llegara al final del propósito, que era llegar al palacio del rey de Egipto, aleluya, ser gobernador de Egipto. Pero en esta historia hay protagonistas, al igual que en la historia nuestra, de nuestra vida, van a haber protagonistas que llegarán a tu vida. Y usted sabe que en las telenovelas hay protagonistas buenos y hay protagonistas los malos. El destino de José era la realeza. Yo quiero decirte que el Señor te sacó del mundo, a ti y a mí, con propósito. Tiene planes. Ahora, cuando tú haces un plan, es porque al final tú tienes un final al cual tú vas a llegar. Jesús, el Señor, tiene un final para cada uno de nosotros a donde tenemos que llegar. La voluntad perfecta de mi vida quizás era que yo iba a ser pastor, aunque yo lo estaba huyendo a eso. Quizás la voluntad perfecta de tu vida puede ser que tú ibas a ser un azafita, un cantor, un músico, alguien que predique la palabra, un líder. Esa puede ser la voluntad perfecta de tu vida. Pero esa voluntad perfecta de tu vida, si no va ligada a la obediencia, si no va ligada a la fe, si no va ligada al amor, no funciona de nada. Todo eso puede ser la voluntad perfecta. La voluntad perfecta quizás es que tú vas a ser, algún día vas a ser un general de la policía. Aquí hay general, no, aquí hay capitán y mayor, creo que es lo máximo. Quizás esa va a ser la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Pero cuando tú estés en esa voluntad perfecta, acuérdate que eso llegas allá por la gracia de Dios. Y el propósito es servir a los hermanos, servir a la humanidad, servir al hombre, servir a todo el que te rodea, hacerle bien sin mirar a quién. Hay muchos protagonistas en nuestra vida, pero cada uno de los protagonistas, como dije en telenovela, que hay los villanos y hay los que son los chéveres de la novela. Cada uno de ellos tiene un propósito en tu vida, y cada uno de ellos, aleluya, lo que te hace es catapultarte y llevarte al propósito final, al destino final que Dios tiene trazado para nosotros. En ese caminar de buscar la presencia y el propósito de Dios en nuestra vida, para los planes que Él tiene para nosotros, habrán quien te impulsará y llegarás a tu propósito. Pero hay otros que tratarán como de retrasarte, pero también ellos tienen un propósito en tu plan de tu vida, de lo que Dios quiere para ti. Entonces la única manera de que la historia en tu vida se cumpla, que tú hagas tu historia, es que tú no mires a derecha ni a izquierda. Tú te enfoques en el blanco inconmovible de la fe, que es Jesús. Dice que estos hermanos le hablaban, estaban en contra de José. Estos son los primeros protagonistas que llegaron a la vida de José. Tuvo un sueño. Dice que en el sueño él veía cómo se amontonaban unas espigas, manojos de espigas de trigo, y había una espiga de trigo que estaba en el medio y las otras se ponían hacia él, porque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Jacob
cambia el nombre, el Señor, de Jacob a Israel, tuvo un trato también con él. ¿Te recuerda cómo él luchó con el ángel? Y eso le trajo a él, aleluya, un cambio. Hacia el propósito del Señor van a venir luchas. Y luchas que tú buscas y luchas que no la buscaste, pero te llegan. Pero no creas que llegan porque sí. El Señor tiene un plan y un propósito. Estos hermanos tenían un rencor y una envidia y un dolor porque José, aleluya, había ganado el corazón de su padre. Y es triste cuando de repente tú te encuentras, aleluya, queriendo hacer la voluntad del Señor. Y a veces los hermanos no ven la voluntad del Señor. Digo, tus hermanos de sangre, un ejemplo. No ven lo que tú estás haciendo, la lucha que tú estás atravesando para servirle al Señor, para ser obediente a la palabra. Y se te levantan. No tengas temor. José le cuenta el sueño acerca del manojo y que todos se le ponían hacia él y el de él estaba derecho. ¿Para qué fue eso? Si lo odiaban, si lo envidiaban, ahora le envidiaban el doble. Ahora tenían hasta que chinaban los ojos y los dientes los rechinaban cuando veían a José. Terrible. Pero son protagonistas hacia el destino de tu cumplimiento. Son protagonistas que se te pueden interponer, pero tú lo que tienes que hacer es seguir adelante. Te mueves por un lado que pase y tú sigues hacia adelante. Iglesia, cuando llegó la primera muerte, el primer homicida fue Caín. En Génesis dice la palabra del Señor que estaba su corazón lleno de envidia hacia Abel. Pero Abel cuenta como un hombre de fe. En la palabra del Señor tú lo encuentras en Hebreos 11. Cuando él le cuenta a José, a sus hermanos, José le cuenta el sueño, esos hermanos se pusieron horribles, hermano. Yo quiero que usted se meta que usted es José. Y que ya de antemano José, ¿tú crees que tú vas a señorar sobre nosotros si nosotros somos mayores que tú? ¿Cómo tú vas a señorear a nosotros? No puede ser. Y hermano mío, después les cuenta otros sueños donde él ve el sol y la luna y ve 11 estrellas que se inclinaban. ¿Para qué fue eso, papá? ¿Usted cree que José no sabía que cuando él soltaba esa palabra y le estaba diciendo a los hermanos lo que él estaba soñando, él no sabía que eso le iba a incomodar? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía, pero él entendía que esa palabra venía de Dios y había que soltárselas a ellos para que entendieran, aleluya, que en su momento, su cumplimiento de lo que Dios quería para José se iba a dar. Él le soltaba la palabra. Nosotros tenemos que tener. A veces hay que decir la palabra, hay que decirla, aunque la persona se incomode. Y nunca vas a hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Quiero que tú estés claro en eso. Aquí vemos la vida de José. Póngase usted como si usted fuera José. En la vida de José vinieron protagonistas llamados, hubo uno que se llamó Potifar. Cuando estos hermanos buscan matar a José, a su hermano, dice la Biblia que Rubén dijo, no lo matemos. Por amor al papá, ni siquiera por el mismo hermanito, sino por amor del dolor que le iban a causar a Jacob. Y decidieron no matarlo, lo vendieron y entra él entonces a la casa de Potifar vendido como un esclavo. Potifar lo ayudó. Este protagonista ayudó a José. En tu vida llegarán personas que te van a ayudar, personas que te estimarán de verdad, personas que van a creer en tu talento, personas que van a creer en tu ministerio, personas que van a creer en tu vida, personas que van a creer en tus acciones. Quizás a alguno no le caerás bien, pero llegó un Potifar que sí le cayó bien. Y yo me imagino que José dijo, ahora que se me arregló todo estoy arregladito, ahora estoy bien. Llegué donde tenía que llegar. Ahora él tuvo la confianza, me dio la confianza de gobernar sobre la casa de él. Potifar no era cualquier persona, un rascalapaila. Potifar era un hombre que tenía dinero, era un hombre adinerado, tenía criados. Y él sintió, me imagino, José llegó donde tenía que llegar.
Ahora estoy bien. Pero aún no era el propósito de Él. Todavía Dios tenía algo más grande en Él. A veces nosotros nos acomodamos cuando llegamos a un lugar y queremos hacer una enramada. Iglesia, tenemos una iglesia bonita. Todo el que llega aquí dice: oh, la iglesia está hermosa. Oh, qué rico se siente el aire. Qué pretty. Pero esto no es una enramada. La misión de la iglesia es ir allá afuera y buscar las almas para que las almas conozcan la verdad de Cristo. Esa es la realidad. Tenemos un propósito y un plan en Dios. Pero se levantó Potifar y fue un gran amigo. Pero el Señor nos manda a despojarnos de cualquier cosa, aleluya. No te puedes anclar solamente en cuando estás bien. Tienes que pensar que hay personas, aleluya, más adelante que también necesitan del bienestar que tú tienes. ¿Y cuál es el bienestar que tenemos? Yo no estoy hablando de cosas económicas. Yo estoy hablando de las cosas espirituales para las cuales el Señor te sacó. Esos planes de bien, aleluya, de Dios, no solo son planes físicos, son planes espirituales, que crezcamos como iglesia espiritualmente. Este no es una carrera de velocidad. Dice que hay que correr con paciencia la carrera que nos ponen por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra carrera que tenemos que seguir. Dice que Él fue a la cruz gozándose. ¿De qué? De lo que iba a recibir, sentarse en el trono del Señor. Y así como el Señor, aleluya, fue gozoso a la cruz para que una mañana de un domingo en una iglesia no ande el número 2, usted y yo estuviéramos aquí escuchando su palabra. Así usted tiene que correr esta carrera, entendiendo que hay un propósito final al que usted tiene que llegar. Y en ese propósito final vendrán muchas oposiciones. Y vendrán también personas que te van a ayudar a echar adelante. En esta carrera hay que correr con paciencia. Take it easy, tranquilo. No te me adelante. Deja que cada día traiga su propio afán. El paladín nuestro se llama Jesús, nuestro maestro, nuestro estandarte, nuestro escudo, la gloria, nuestro libertador. Nuestra confianza no puede estar puesta en todas las cosas que te están impidiendo caminar hacia la meta. Porque si tú te detienes, el Señor no gusta de los que se detienen y los que retroceden. Él quiere que tú vayas adelante. Él es el único que podrá cambiar tu lamento en baile. Jesús tenía el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo? En lo que acabo de mencionar. Que nosotros hoy estuviéramos sirviéndole, que hoy nosotros hubiéramos escuchado, que aunque Él lo mataron, lo apresaron, aleluya, Él resucitó. Y porque Él resucitó, hoy la iglesia está escuchando su palabra. Ese era el gozo que lo llevaba a Él a esa cruz, a pesar del oprobio, a pesar de la humillación, a pesar de los golpes, a pesar de la laceración, a pesar de todo lo que le hicieron. Él tenía claro cuál era su objetivo: era sentarse a la diestra y ser primicia, aleluya, de los que venían detrás de Él, que es usted y que soy yo. Ahora, ¿estos planes son de bien o son de mal? Son de bien, amén. Ok. Por eso no hay que quitar la mirada de Jesús. No hay forma que usted, como si usted tuviera eso que usan los caballos en el hipódromo, no lo esté llamando caballo, eso que para que corra en un solo carril. Así tiene que caminar el Hijo de Dios. Y cuando viene alguna distracción, porque dentro de los protagonistas de José, usted José, recuérdese en esta prédica, usted José, dentro de los protagonistas de José hubo una mujer que se llamó la mujer de Potifar. Y esta mujer de Potifar traía una emisión directamente del diablo. La mujer de Potifar no solamente es un pecado sexual, la mujer de Potifar es todo lo que quita tu mirada del Señor, todo lo que busca distraerte para que no llegues al trono que el Señor te tiene preparado, para que alcances la corona. José tenía, aleluya, que ir a ese palacio, pero se levantó la mujer de Potifar, protagonista. Su corazón de José siempre fue agradar a su padre, pero se le levantó, aleluya, una hija del diablo llamada la mujer de Potifar. A un hombre se le puede levantar eso, a una mujer se le puede levantar un hijo del diablo llamado mujer de Potifar. ¿Dónde lo quiero llevar? Que la mujer de Potifar,
son todas las tentaciones que van a llegar a tu vida. A veces llegan en situaciones difíciles. Cuando más difícil tienes tu economía, es cuando más ofrecimiento de hacer cosas que no deben, que te llegan a tu vida. Cuando más problemas tienes de salud, es que cuando viste un anuncio que decía la mucambera de no sé dónde, que tiene las hierbas que te va a sanar. Cuando más tienes problemas, aleluya, de tu relación en tu pareja, es cuando más te quieren invitar a almorzar y a salir. Hermano mío, todo eso se llama mujer de Potifar. Son protagonistas que llegan a tu vida, pero tú tienes, aleluya, un final. Tú tienes un lugar donde tienes que llegar, que el Señor preparó. Los planes del Señor son de bien y no de mal para sus hijos. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos sucumbiendo ante la tentación, ante la mujer de Potifar. Puede ser que usted es José en esta prédica. Él fue vendido como un esclavo. Llega a una casa donde se sentía seguro, estaba safe, se sentía que todo estaba bien, ya estaba mandando, ya él tenía a cargo la casa. Pero se levantó la mujer de Potifar. Así se le va a levantar a usted. Y a los jóvenes hoy quiero decirle algo. La mujer de Potifar, a veces a la juventud y a toda la iglesia, se nos levanta. A veces porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos es pecado. Le fallamos al Señor. ¿Cómo se te levanta la mujer de Potifar a la juventud y a la misma iglesia? Cuando nosotros pasamos más tiempo, y voy a tocar algo que es como recurrente, pero es una realidad, le damos más tiempo a las redes sociales que a la palabra de Dios. Tiene la tecnología. La Biblia dice que la ciencia aumentaría en los últimos tiempos, y la tecnología es parte de la ciencia, es cierto, pero esa tecnología no la usamos a favor. ¿Usted sabe cuántos podcasts cristianos hay? ¿Cuántas versículos de la Biblia? Si te duermes leyendo la Biblia, pon la Biblia audible en el celular y vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar prédica, vas a escuchar mensajes, pero no hacemos eso. No. La mujer de Potifar nos distrae y terminamos viendo redes sociales, viendo qué fue lo que pasó con tal personaje que ni fu ni fa, y nos atrae, nos desvía de donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, iglesia, es tiempo que nosotros, y hablo con los jóvenes también, porque los jóvenes son más tecnológicos que los que ya tienen cierta edad. Hay cosas que yo tengo que hacer en mi celular que yo no las sé hacer, y tengo que decirle a nadie, ayúdame en esto. Bueno, esa es su carrera también, él está en informática. Pero hasta Davidín quizás sabe usar más el celular que yo, desde niño. Nosotros los padres, aleluya, estamos dejando que esa mujer de Potifar, que era una distracción para José, sea una distracción para nosotros. No le estamos dedicando tiempo al Señor como Él lo merece. Y Justin, Él tiene un plan y un propósito para tu vida. No puedes seguir dando vueltas, aleluya, como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, entendiendo que ya Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Que desde niño, aleluya, los planes de Él para tu vida son de bien y no de mal. Solamente te toca clamar y Él te va a oír de todo corazón. Las tentaciones, si nos hacen caer, nos retrasan el proceso que el Señor tenía para nosotros. Gloria a Dios. Esta tentación quiso hacer caer a José, pero gloria al Señor, esta tentación lo metió y lo adelantó al proceso donde tenía que llegar. Tenía que llegar a una cárcel. Ahora en la cárcel llega otro protagonista. El mismo carcelero, el encargado de la cárcel, agarra a José y lo pone como encargado, porque era un preso, un reo honorable, era un reo que hacía todo bien, porque donde quiera que tú vayas, tú tienes que demostrar que tú eres diferente en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de proceder, en tu forma de vivir, no de boca, sino de acción. Así que él quedó con otro protagonista, el carcelero. El carcelero ahora, carcelero, ábreme la puerta. El que le pidió a quién, al copero, le pidió: mira, yo te voy, este sueño ya es esto y esto, porque llegó otro protagonista que estaba ahí también, que era el copero. Te voy a decir qué significa ese sueño que tú tienes, pero cuando tú estés en el palacio, por favor, que manden la llave para abrir esta puerta. Y pasaron años y no abrieron la puerta. Pasaron años, 2 años, y no abrieron la puerta. Al carcelero, al copero del rey, se le olvidó decirle: hey, ahí hay un hombre
que es inocente, ayúdalo a salir. Este hombre es un hombre de Dios. En tu vida, en este caminar hacia el trono que el Señor te tiene preparado, te vas a encontrar con gente que va a decir: oh, gloria a Dios, sierva, te bendiga. Para adelante, estoy contigo, voy a seguir orando por ti para que el Señor no te deje caer. Aleluya. Pero de repente te suelta la mano y se va y no lo ves más nunca. Pero no creas que no va a regresar, porque en el propósito de Dios, si esa persona tiene que regresar, regresará a tu vida. Y gloria al Señor. Dice que el faraón tuvo un sueño, y ese copero del rey se acordó de que había alguien, aleluya, que le había pedido un favor. Hijo, este hombre me reveló un sueño. Ay, no, este es el hombre que yo tengo que decirle al rey, al faraón, que tiene la revelación de Dios. Ahora entra en escena otro protagonista en la vida de José. En su vida van a entrar protagonistas, personas que se van ahí, que van a estar contigo, Juliet, que te van a amar, que te van a decir te amo y tú eres la mejor y todo lo demás, pero después te pueden dar la espalda. Y no es que no te amen, sino que ellos van a ocuparse en sus otras cosas. Pero llegará el momento que van a tener que regresar, porque Dios tiene un plan para que tu vida sea elevada, sea pasada de un nivel a otro. Y nosotros tenemos que entender esto, iglesia. En este caminar llegarán muchos protagonistas, pero tú tienes que estar enfocado totalmente en el trono que el Señor te tiene preparado, en esa corona, aleluya, incorruptible que Él preparó para nosotros. Tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Tenemos un fin que estamos esperando, no que quiero morir ya. No, Señor, todavía, con calma. El fin es llegar al propósito de tu vida. Tú no puedes pensar que tu vida es: naciste, tengo 45 años, o tengo 19 años, o 15 años, y ya yo llegué a esta vida, y yo no tengo nada más que hacer que estudiar, comer, dormir, comer y acostarme. No podemos conformarnos a este siglo. Dios tiene un propósito, un plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. No os conforméis a este siglo. Si todo el mundo me dice que este globo es verde, yo digo no, la palabra de Dios dice que es amarillo. Yo no me puedo conformar, yo no puedo que la presión de grupo haga que yo niegue lo que ya el Señor me enseñó en la palabra. Muchas veces estamos sometidos a una presión de grupo en los trabajos, los niños en la escuela, los universitarios en las universidades, los que están estudiando en su centro de estudio. Estamos en una presión de grupo, pero acuérdate de algo: cada uno de los que llega a tu vida por X o Y motivo, estos protagonistas tienen un propósito, y tú tienes que enfocarte que ese propósito te va a llevar, aleluya, al final donde el Señor te va a llevar. No te puedes dejar involucrar, cambiar, aleluya, los espejitos por oro, como hacían nuestros indígenas. Se veían la cara en los espejitos, se veían los dientes grandotes esos que tenían. Decían: ay, qué linda. Y le daban los oros. Así llegaron los españoles y saquearon a nuestros indígenas, a nuestra tierra. Así mismo hace Satanás con nuestra vida. Quiere enredarnos, aleluya, con espejitos, con cosas que brillan allá en el mundo. Pero el Señor tiene, aleluya, un plan de bien y no de mal para tu vida. Tiene un trono preparado, tiene una corona, aleluya, que preparó para cada uno de nosotros. La gracia que el Señor nos dio a cada uno, tenemos que apreciarla. Tenemos que pensar de cada uno de nosotros con cordura y cabalidad, conforme a la medida de fe que el Señor repartió a cada uno. Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros que estamos en el camino del Señor. El viernes mi hermana Giselle predicó, estaba predicando acerca de la religión, la que es pura, hacer bien a las viudas, a los huérfanos. Y hablaba acerca de Joel también. La fe que nosotros tenemos es una fe que tiene que ser inquebrantable. Ayer el hermano Ezequiel tocaba y hablaba acerca de la fe. Es que para poder llegar aquí a los caminos del Señor hay una fe que no es el don de fe, que son dos cosas diferentes. Usted está aquí
por la fe que el Señor depositó en su corazón y usted aceptó un día a Jesús como Señor y Salvador. Eso es un tipo de fe. Hay dones de fe, eso es otra cosa. Pero donde quiero llevar que la iglesia tiene que caminar en fe. Aunque se te levante la mujer de Potifar, tú dices, tú sabes algo, hay algo que ya el Señor me preparó y yo voy en pos de mi fe. Mi fe me lleva hacia los caminos del Señor. Mi fe me lleva hacia agradar al Señor. Mi fe me lleva hacia servirle al Señor contra todos los pronósticos. Me dijeron que iba a durar el evangelio un par de meses, iba para atrás de nuevo. Amigos nos decían, hey, tú sabes que tú estás en la iglesia porque ahí hay mujeres bonitas. Gloria a Dios, es un piropo para todas las mujeres bonitas que están en la iglesia. Y hay amigos que te decían, tú estás en la iglesia por las mujeres. Pero después que tú hagas lo que vas a hacer allá, en otras palabras, ya es una obra del diablo, tú vas para el mundo de nuevo a seguir tu vida de mujeriego y de parrandero. Nosotros sabemos que tenemos un objetivo. Y ese objetivo no es porque nosotros queremos, es que el Señor lo tiene. Tiene un plan hecho para tu vida. El Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Nunca serás una casualidad. Nunca serás un número más en una ecuación. Dios tiene un propósito y te quiere llevar a ese destino final. Pero cuando llegues, nunca te olvides que es el Señor que te llevó a esa posición. Nunca te olvides que el Señor te permitió ser un ingeniero. Nunca te olvides que el Señor fue el que te permitió ser un arquitecta. Nunca te olvides que el Señor te permitió ser un abogado. Nunca te olvides que el Señor te permitió ser un soldador, un maestro de obra, un músico, un cantante, un baterista. Nunca te olvides de quién te dio los dones y quién te dio el talento. El propósito de Dios darnos dones a los hombres es para su servicio. Cuando, hermano, no, eso lo cuento en otra ocasión. Voy a contarlo, pero no va a durar. Lo cuento en otra ocasión. Es algo vivo. Santiago dice, en su palabra, Santiago dice, nos enseña algo que es hermoso. Dice, hermanos míos, es del sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Es muy difícil a veces estar en pruebas y estar gozoso, reído. Y aquí estoy que tengo una apendicitis y aquí gozo en la prueba. Es difícil. Pero Dios te está refinando en medio de las pruebas. Aquí estoy pelado, aquí viendo a ver qué es lo que pasa. Y tengo amigos con hambre, pero estoy de aquí en gozo en prueba. Esa prueba trae paciencia. Imagínese a José toda la paciencia que tuvo en todo su tiempo para llegar al final de su propósito en el Señor. Y nunca fue un hombre de doble ánimo. Los doble ánimos, dice la Biblia, que son como las olas del mar que van y vienen y no van a ningún lado. Iglesia, el Señor no quiere que a ti te falte nada, ni siquiera sabiduría, porque Él dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él le dará en abundancia. Pídele a Dios, déjame terminar aquí, pídele a Dios en sabiduría. Y esto es tremendo, iglesia, porque la sabiduría de Dios nos va a ayudar. Y fue la que necesitó en su momento. En su momento la necesitó José. Él tuvo que pedir sabiduría de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que él estaba atravesando eran situaciones que él decía, wow, ya estoy navegando bien, me está yendo bien. Y ¡brum! Venía otro asunto a su vida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. No podemos pedir de cualquier manera, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que dice que se es llevada por el viento y se va de un lado hacia otro.
Es necesario, aleluya, que nosotros seamos personas con fe. No piense pues que quien tal haga va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando usted pide y no pide con fe, es por el gusto. El Señor no le va a dar nada. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, yo entiendo que puede haber en tu vida, llegan momentos donde tú sientes nostalgia. Inclusive ya miren, antes estaba diciendo, yo a veces me puse a pensar y pensaba en mi mamá que se fue. Y yo le decía, Señor, pero si yo oraba por ella. Y fue un momento que llegó a su vida de nostalgia, pensando en su madre que él amaba. Un ser querido que se te va es muy doloroso. Pueden pasar años y usted sigue, ese es mi ser querido, esa era mi mamá, ese era mi papá, yo lo amaba. Eso es cierto, hermano. Pero nosotros no nos podemos quedar en ese ánimo down o abajo. Tenemos que entender que el Señor quiere que tu ánimo se enfoque en los planes que ya Él tiene, el propósito que Él tiene en la vida de nosotros, y nos enfoquemos en eso, y Él nos dará ánimo, Él nos dará sabiduría para seguir este camino. En este camino se necesita demasiada sabiduría, y no de hombre, sino de Dios. Amén. Así que, iglesia, yo quiero que hoy estemos contentos y gozosos, porque hemos entendido que no hemos venido a este mundo por venir. El Señor ya tiene un plan para tu vida, Aristide, para tu vida, Joselín. Ya tiene un plan, aleluya. Mi hermana Elizabeth, Alexito, Eric, Elizabeth, Andy, oh gloria al Señor. Tomás, ya Dios tiene un plan para tu vida, no es casualidad. Dios, tú no llegaste a este mundo por una casualidad. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero tenemos que ser como este protagonista José, que a pesar de todo lo que vivió, nunca quitó su mirada del Señor. Nosotros vamos a tener muchas aflicciones en el mundo, pero tenemos que estar confiados. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Mi Señor venció al mundo. Aleluya. Pasa acá, mi hermanazo. Yo quiero, aleluya, cantar al Señor alabanzas. Ya tú sabes.